Para hablar de redes sociales nos acompaña en plató Santi Muñoz, portavoz del grupo No Eres de Guadasino. Muy buenas noches. Sí. Nos acompaña también Manolo Monasterio, gerente del Geoparque. Buenas noches. Buenas noches. Y dos compañeros periodistas, Ricardo Roquero, buenas noches. Buenas noches. Y Ricardo Clemente, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, ¿qué es para vosotros, qué significa para vosotros las redes sociales, Santi? Una forma de comunicación. ¿Cuántos usuarios tiene el grupo No Eres de Guadasino? 7.500. 7.453 a unos 10-12 diarios. Para el Geoparque, ¿qué supone las redes sociales, Manolo? Es una herramienta bastante importante. Nosotros nos tenemos que dar a conocer, sobre todo estando tan lejos de todas partes, ¿no? Allí en Molina de Aragón, a donde se tiene que ir, no se pasa por allí. Pues naturalmente es una herramienta magnífica para darnos a conocer y, pues bueno, una forma de emitir. Y sabemos que somos recibidos, hay unos receptores y es importante. Unas 5.700, ahora también vamos a un perfil que ya sabéis las modificaciones que ha habido, hay que añadirlos, pues bueno, bien, estaremos en total sobre unas 10.000 personas que reciben la información y lo que nosotros transmitimos. ¿Qué suponen las redes sociales, Ricardo? Entretenimiento, porque además se entretiene mucho. A veces un poco una pérdida de tiempo, porque pierdes mucho tiempo también con eso. Una forma de informarte y también una forma de informar, aunque eso último tiene sus connotaciones, pero bueno, sí, también es un medio de comunicación, como decíamos antes, yo creo que es un medio de comunicación. Ricardo. Esto es porque parece que el antirredes aquí soy yo, un poco antirredes sí que soy, no tanto como puedo aparentar, he sido usuario, ya no lo soy. Y bueno, pero además tú eras usuario muy activo. Era usuario muy activo hasta que dejé de serlo porque, bueno, por aburrimiento, porque creo que son círculos muy cerrados y lo dejé por aburrimiento, por consumo de tiempo, lo dejé por un montón de razones y por amenaza también a lo que es la vida real, ¿no? Porque la vida en las redes acaba convirtiéndose en una vida paralela a la vida real. Yo no soy muy fan de las redes, lo reconozco. Creo que van a ser un fenómeno temporal, a pesar de que Facebook ya acaba de cumplir 10 años, si no me equivoco, y Twitter tiene 7 o 8, además de otras redes que existen, pero creo que va a ser un fenómeno temporal y además espero que sea un fenómeno temporal. No solamente creo que lo va a ser, sino que lo deseo que lo sea. ¿Por qué? Porque creo que es una amenaza al periodismo, a una comunicación más de toda la vida, más jerárquica incluso. Es la única ventaja quizá que tengan las redes, que son muy horizontales. Pero por lo demás creo que son una muestra de la sociedad con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la sociedad. A veces recalco lo malo porque las redes son el refugio de muchas conductas reprobables que si no fuera por las redes les costaría mucho más trabajo prosperar. Todos conocemos casos pues, de pederastia, abusos, injurias, podríamos continuar con el listado hasta el infinito. Es verdad que tienen partes buenas como el conocidísimo grupo de Facebook que representa aquí Santiago, pero yo a veces tiendo a quedarme con lo malo como padre de una hija de 10 años que tengo. Me preocupa mucho el tema de los menores en las redes y su acceso a las redes y de verdad que espero, por el bien además del periodismo, que sea un fenómeno pasajero porque me parecen una gran amenaza al periodismo. ¿Son una amenaza para el periodismo, Ricardo? Sí, pero no sé. Hombre, por un lado son una amenaza, pero por otro lado yo creo que también son un aliado. Y verlo como una amenaza creo que es igual que cuando llega a la televisión y la radio lo ve como una amenaza, llega, por ejemplo, Internet y los periódicos lo ven como una amenaza. Yo creo que sí, en parte es una amenaza, pero en parte supongo que tenemos que intentar plantarle cara y ver cómo se puede utilizar, porque también tiene sus cosas buenas, como decía Ricardo, y que se puede decir, oye, pues vamos a coger esta parte no, vamos a intentar gestionarlo nosotros como podamos, y bueno, al final termina siendo la gente la que termina tomando las decisiones, ¿no? Igual que la gente toma la decisión de si ve este programa y si se cree lo que le estamos contando o no, también se creerá lo que está viendo, por ejemplo, en Twitter o lo que está viendo en Facebook. Yo creo que es igual que cuando compras un periódico, no creo que los periódicos ahora mismo que tú compras en un kiosco tengan más credibilidad que puede tener en ocasiones Twitter. Seguramente hay gente trabajando detrás y gente que se implica para que eso no pase, para que cuando tú lees el periódico haya gente profesional detrás y saque algo mucho mejor de lo que vas a leer en Twitter.
pero a veces también hay otras cosas que son muy malas dentro de esos medios de comunicación que no te permite sacar ciertas cosas que sí te permite salir, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. ¿Se pueden convertir en una amenaza? Manolo, Santi, ¿qué opináis? Pues mira, yo creo que sí, en cierta manera, como bien decía Ricardo, muchas veces la falta de control, o sea, aquí estamos en una cuestión muy clara. Es una herramienta y como tal herramienta se puede utilizar para lo bueno o para lo malo, depende, ¿no? Pero también es verdad que el derecho a la individualidad, a la posibilidad de cada uno opinar lo que quiera, etcétera, etcétera, la falta de control dentro de lo editado, ¿no? Estábamos hablando de los medios de comunicación. Antes de salir editado en la prensa, tiene una serie de controles que de alguna manera previenen el que haya exabruptos o lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que estábamos denunciando, Ricardo, sobre todo de cara a lo que puede haber, ¿no? Detrás de ello. Bien, y esa falta de control no existe nada más que de una manera muy grosera, muy somera, con lo cual es verdad, se presta a que, aparte de lo del entretenimiento y de tal, pues sean refugio de unas conductas bastante y posibilitan la injuria, la calumnia, el decir yo lo lanzo y luego los demás que desmientan, que opinen, o la posibilidad de que a lo mejor nuestros hijos o la gente... Ese es un aspecto negativo y sí que es de destacar. Pero también es una forma, como todo periodismo, como todo medio de comunicación, de que un emisor honrado que quiere dar a conocer un proyecto digno, un proyecto pues pueda tener un medio de comunicación, que si no, no lo tendríamos, porque además, desafortunadamente para vosotros, los medios de comunicación nos han pegado unos hachazos que os han dejado meramente testimoniales. Y es como comentábamos hace poco, también es verdad que a veces los periodistas tenéis que recurrir a esto para poder, digamos, desarrollar vuestra actividad, ¿no? Vuestra tarea. Bueno, pues eso puede ser bueno, ¿eh? Y desde luego nosotros, tal y como lo vemos desde el Geoparque, es una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo que nos permite perfectamente estar en Europa, estar en el mundo y que nos permite tener una serie de personas que reciben esa información que nosotros ponemos en el Facebook y que sabemos que traspasa fronteras y traspasa, digámoslo así, comunidades autónomas, ciudades, y que sin ello pues nuestra labor sería menos conocida. Santi, ¿qué opinas? Yo pienso que sí, que puede ser un poco de amenaza, pero también puede ser un poco de colaboración. Facebook se basa en periodismo cuando dan algunas noticias y hay periodistas que se basan en Facebook y en Twitter para exponerlas. El grupo que tú representas esta noche aquí no es de Guada, sino es un grupo que se ha convertido en una gran familia. Sí. En el que puedes ver mensajes de lo más variopinto. Puedes ver de todo. Sobre cuestiones, sobre ayuda que se piden unos a otros. Desde ayuda personal hasta encontrar trabajo, ayuda de pérdidas o robos de coche, de todo. También dan noticias. También dan noticias. O supuestas noticias. Dan noticias, luego también dan rumores y luego ya está pues el administrador para censurar o no, si lo ve conveniente o no. Esa es la línea de las que hablábamos al inicio del programa. Cuando una persona puede ver en el grupo o en el Twitter, no solamente en el grupo que representa a Santi aquí esta noche, algo que le puede parecer de interés poner en una red social y surge todo un debate y surge todo un análisis de pues yo he visto, pues yo he hecho, pues yo lo otro, y al final se termina montando una bola, permítanme la expresión, tremenda. Ahí es la parte en la que no sé si se debe trabajar o se puede trabajar para que el rumor no se convierta en noticia. Como el problema, perdona que te corte, el problema de las redes sociales, bajo mi punto de vista, es que muchas veces sustituyen algo a lo que no deberían sustituir. O sea, como herramienta de entretenimiento yo no las puedo discutir. Como herramienta de interrelación personal no las puedo discutir. El problema de las redes sociales es que estamos contemplando cómo paulatinamente le están comiendo terreno a los medios de comunicación en su papel de medios informativos, que no lo son. Son más bien medios desinformativos para la mayoría de las causas. Por un lado están las celebrities que comunican sus cosas, generalmente cosas increíblemente sosas, que nadie sabe cómo Fernando Alonso o Santiago Segura pueden tener 1 millón o 2 o 3 de seguidores en Twitter para las, entre comillas, sandeces o simplezas que dicen. Y por otro lado hay gente absolutamente sin control, opinando bajo un supuesto, una supuesta segunda identidad que no existe realmente, porque
cada uno opera bajo una IP, que en el caso de que cometa un delito, la Guardia Civil o la policía se va a presentar en la puerta de su casa. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Eso abre la puerta, entonces, a contenidos perdón, que en unos casos son muy exagerados, que en otros casos hemos tenido casos recientes de burlarse de la muerte de pasajeros de un avión o de cualquier personalidad. Tenemos un poco de todo ahí, ¿no? Pero el gran problema, yo eso insisto, que es una muestra de la sociedad. En la sociedad hay gente educada, gente poco educada, gente más con más pimienta opinando, gente más sosa. No pasa absolutamente nada. Pero lo que sí me preocupa es además, esa propensión que últimamente tienen los medios de comunicación tradicionales a hablar de las redes como si fueran noticia en sí mismas. O sea, fulanito ha dicho esto por Twitter, o fulanito ha dicho esto por Facebook. O sea, realmente está destruyendo el periodismo del siglo XX, lo está cambiando por un siglo XXI que está prácticamente de manera íntegra volcado en las redes. Cuando además Twitter, Facebook no lo conozco, no puedo opinar demasiado sobre esa red social, pero Twitter, por ejemplo, dedica casi la mitad de sus mensajes, no sabría decir cuántos, a opinar sobre lo que publican los medios de comunicación, como si los medios de comunicación no tuvieran la libertad de opinar lo que quisieran e informar de lo que quisieran, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy preocupante, ¿no? El descubrir que la gente, porque luego esto además, la gente tiene esa misma opinión, la refleje en el Twitter o en el Facebook o no. O sea, la gente ya tenía esa opinión, lo podía decir en el bar, en su casa, en su reunión de amigos, pero esa opinión ya la tenía. Por tanto, también estamos facilitando una herramienta de control sociológico, económico, político, a ciertas instituciones que antes carecían de ella, ¿no? Entonces yo veo muchas amenazas en las redes sociales, veo también oportunidades, creo que es el periódico de los pobres, ¿no? Antes hablaba él de que gracias a eso el Geoparque, de otra manera, igual no podía llegar a la gente, y creo que esa es la mejor parte, la única que de verdad me parece destacable, ¿no? El hecho de que sea una voz de emisión para gente que no tenía esa oportunidad antes, y esto cabe atribuírnoslo en el debe de los periodistas y de los medios de comunicación, que igual no hemos dado voz a esa gente que ahora sí la encuentra en las redes sociales y deberíamos haberles dado voz para que esto no sucediera. Pero yo insisto que me preocupa la deriva de las redes sociales, me preocupa como empresas la bola que se está formando en relación a una segunda burbuja.com que va a dejar arruinada a muchísima gente a través de la bolsa, y eso no hay más que ver las cifras para comprobarlo. Y por tanto le sigo viendo a día de hoy más cosas negativas que positivas. Ricardo, Santi. No sé, es que es ver solamente ese lado negativo, no sé, no lo termino. Creo que, por ejemplo, positivo sí lo veo, insisto. Claro, pero se ha sustituido, por ejemplo, en parte a los medios de comunicación, pues es que a lo mejor tanto los periodistas como los medios de comunicación no lo hemos hecho del todo bien. Yo creo, porque a lo mejor... Esa parte hemos fallado. Claro, pero ya no... Está clarísimo. Incluso yo creo que se sigue fallando, porque si la gente sigue informándose a través, por ejemplo, de Facebook o a través de Twitter, si hay alguien que ve una noticia en Guadalajara antes a través de su grupo de Facebook que antes por un medio de comunicación... Que pues también se dan casos. Claro. Sí, llega antes la noticia, antes alguna. Claro, pues algunos medios de comunicación creo que estamos... Seguramente... ¿Qué nivel de responsabilidad tiene una persona de ese grupo para comunicar cierta cosa? Pero ¿y qué nivel de...? Para algo que ha visto. Que esa es Sí. mi pregunta. Es decir, tú has superado una carrera, yo he superado una carrera, sabemos lo que es la información, el valor que tiene la información, tenemos que ser responsables de nuestros mensajes, tenemos una ética periodística, o por lo menos la deberíamos tener, pero estos señores no tienen esa obligación. Entonces, se está sustituyendo un medio de comunicación tradicional, como pues este canal de televisión, un periódico, un digital, por un medio que no es fiable, porque nadie, un señor que es médico, piloto, barrendero, no está obligado a tener esa fiabilidad en sus mensajes en relación a un público. Pero nosotros sí. El problema es que los medios de comunicación ahora mismo son suficientemente fiables, o los periodistas somos suficientemente fiables, como para que Twitter o Facebook o cualquier otra red social... Sí, da igual, Ricardo, que seamos suficientemente fiables o no, si la gente ya ha decidido que nos sustituye por la red social. Por algo será entonces. Claro, entonces alguna culpa tendremos. Sí, por algo será. Hay una línea transversal en todo esto, es una palabra clave en la historia de las redes sociales desde hace 10 años a nuestros días: gratis. Eso es fundamental. Es gratis emitir, es gratis opinar. Pero ahora mismo entrar al país.com también es gratis. Eso es un grave error que han cometido los medios de comunicación bajo mi punto de vista. Pero de todas maneras, también es gratis. Yo voy a Mercadona y no me regalan las naranjas. Claro, pero tú decías Twitter.
es el periódico de los pobres, pero es que pueden leer el periódico perfectamente. Pueden leer seguramente el periódico de tirada nacional que más importancia ha tenido en los últimos 20 años, ha sido El País. Y la gente lo puede leer gratuitamente, sin ningún problema. Al principio no, te lo recuerdo. Ya, pero quiero decir, ahora sí. Pero incluso, y además que pueden leer esto, también puedes leer The Guardian. También puedes leer, ¿sabes? Por ejemplo, salvo el New York Times o algunos medios de comunicación que están más restringidos, los puedes leer. ¿Por qué en vez de leer ese periódico online o escuchar la radio que la tienes ahí o ver este canal de televisión que también es gratuito para ellos, porque directamente tienes publicidad, entonces no tienes que pagar por verlo, ¿por qué eligen las redes sociales y no eligen al medio de comunicación? Yo creo que hay un factor que nos dejamos, y es la interacción. Es decir, uno es receptor de una televisión, uno es receptor del periódico que recibe, ¿vale? No controla el medio de comunicación, como tampoco se controla en este, pero aquí puedes interaccionar. Es decir, aquí puedes opinar de una manera gratis, además, como te has dicho. Y además, perdonar la expresión, cuando en casa es que no te hacen ni caso, porque es que te conocen perfectamente, tú lo dices en el Facebook, en el Twitter, y tienes 40 fans que te aplauden, con lo cual la tontería que acabas de decir, que tu hija, en el caso concreto mío, sea partida de risa, porque conoce la situación, te encuentras ahí un auditorio, que es lo que estábamos hablando. Y hay otro factor que también es interesante e importante, y es la comunicación masiva, es decir, la gran cantidad de comunicación social que esto significa, miles y miles de mensajes, de interacciones, el estudio de tendencias, el estudio de opinión, el estudio de... Todo eso se hace y se está haciendo, y de hecho Google lo está haciendo. A veces... Tampoco sabemos cómo capitalizan eso. Es lo que te estoy diciendo. Y de ahí viene otra amenaza. El otro día hablando... ¿En qué momento somos objeto de estudio sociológico participando con toda la bondad y naturalidad del mundo sin saber que estamos sirviendo para contar palotes? Fíjate si eso es así, que el otro día me decía alguien, dice, es que fíjate, en la página web de que hemos conseguido ser números 1, tú tecleas la palabra, no voy a decirla, ¿no? Y aparecemos los primeros en toda España, ¿no? Dentro de España, lo del y claro, te quedas diciendo, bueno, vamos a ver, te voy a explicar entonces cómo funciona esto, porque tú estás muy controlado, tu IP que estábamos hablando en un momento, saben perfectamente tu tendencia, etcétera, etcétera, y saben que eres tú, con lo cual, naturalmente, ¿cómo no te van a poner el primero de la página si es lo que te interesa, ¿no? Ese control de la información, aunque sea subliminal o que sea simplemente para estudiar o todo eso, por lo menos nos presenta como una cierta amenaza, ¿no? Como un cierto control que a lo mejor la gente no sabe. Pero sobre todo, yo pienso que el gran éxito de esto es la interacción, el poder. Vamos a ver, somos gente mediterránea, nos gusta hablar, nos gusta que nos escuchen, nos gustan decir que el Real Madrid es el mejor o el peor, bueno, depende si es del Barça, pero bueno, el equipo del mundo, ¿no? Entonces... para mí es el Zaragoza, el mejor equipo del mundo, y estoy seguro de que ahora lo lanzas, ¿no? En el pueblo se me ríen, pero lo lanzas por aquí y de Zaragoza me vienen 40.000 twitters diciendo, bueno, muy bien, estupendo, ¿no? Bueno, lo pongo un poco así en plan anecdótico, pero es verdad, es eso. Bueno, primero te tengo que decir que es un grave error pensar que el Zaragoza es el mejor equipo del mundo cuando todo el mundo sabe que es el Deportivo Guadalajara. Bueno, pero ya estamos en la Tú es que juegas en casa. En una de las muchas discusiones bizantinas que se podrían organizar a través de cualquier red social, porque te doy la razón en cuanto a la interacción, a la gente le gusta sentirse protagonista, le gusta dar su opinión, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor. Pero eso estamos vamos a dejar hablar a acostumbrados Santi. a leer en redes sociales opiniones no solamente redundantes. Sobre las opiniones que tú dices de cuando alguien ve una noticia y la suelta en una red social, también tiene que ser cada uno consecuente de lo que dice. Ya, pero el problema es que no todo el mundo está preparado para serlo. No, pues ahí ya está. Y no todo el mundo sabe las implicaciones y las consecuencias de dar una opinión. Mira, una de las cosas además que se nos achacan los periodistas en relación a la evolución que tienen las redes sociales, que coincide con el declive de ciertos soportes de comunicación tradicionales, es que nosotros a veces no somos suficientemente arriesgados, como puede ser un tuitero o como puede ser un señor en Facebook. Pero es que yo vuelvo a repetir, yo para dar una opinión necesito primero conocer una información y segundo operar sobre una lógica, porque además pongo un nombre y un apellido y una profesión. Igual que un señor, yo ahora mismo me puedo poner a curar a alguien que tiene un accidente en la carretera. Le podré matar o no, a lo mejor le curo, pero yo no soy médico. Pero si le atiende un médico tiene que seguir un protocolo. Entonces la gente nos está pidiendo a nosotros que demos una opinión tan brutal, tan descarnada, tan arriesgada, tan
o tan salpimentada como puede dar un señor que tiene una cuenta en Twitter que se llama el maestro de no sé qué. Entonces, es imposible. Nosotros, pero bueno, eso como luego ya cada periodistas, Pero no nosotros podemos damos hacer opinión eso. o información. No, ¿Dónde está la línea? No, pero además Algunas esa veces es otra cosa, Rosa. algunas veces se da una Eso es otro información tema y que se cada podría uno plantear tiene- en relación con las redes sociales. Tú lees un digital y un cintillo que pone publicidad, y lo que viene a continuación es un anuncio. En un periódico lo que venía en letra itálica era opinión y el resto era información. En las redes sociales no hay esa distinción. Tiene el mismo tratamiento la publicidad, la opinión y la información. Una cosa que a mí, desde luego, me deja perplejo sobre el control que puede haber de las autoridades o de la legislación sobre las redes sociales. Eso por no hablar de otras cosas. Antes comentaba con Santi, antes de entrar, el tema de las cartas del director en los periódicos exigían en su momento que el director tuviera un control sobre esos contenidos. Ahora no. Twitter y Facebook son ajenos completamente a que un señor proponga abuso, trata de blancas, terrorismo o cualquier cosa. Son absolutamente ajenos. No tienen ninguna responsabilidad legal sobre esos contenidos y es algo que me deja perplejo. Pero además, cuando la red es de ellos. Clemente, además, estoy contigo. Hay otro factor importante y es las consecuencias. Las consecuencias. Tú puedes lanzar la mayor burrada del mundo y no tiene consecuencias, es decir, no hay ninguna... Sí, sí hay consecuencias. No hay una... Yo creo que son sí, las mismas consecuencias que tenías cuando podías escribir esa misma burrada, normalmente no la escribías, pero que también la podías escribir en el periódico. Si es que nadie la escribía, Ricardo. Claro, sí, pero sí se escribían. No, sí se no, escribían. una carta al director se mandaba con una fotocopia del carnet de Sí, identidad, claro, no con un DNI. Pero ahora mismo puedes perfectamente... Es como que si tú escribes en una red social, es como si no estuviera... estamos hablando como si no estuviera sujeto a las leyes nacionales. Es que las leyes siguen existiendo Que lo para todo estás, igual. pero no todo el mundo es consciente de Bueno, eso. pero La De gente hecho- no sabe que ante una de denuncia hecho, de un algunos tuit de los que se detenidos- mande o de una información que salga a través de redes sociales, si existe una denuncia, tiene unas consecuencias legales. Pero Algunos volvemos de a- los detenidos, volvemos y a la lo idea hemos de- visto a la- todos, sí, pero siempre hemos algunos dicho- de los detenidos en estas incursiones que de vez en cuando el Ministro del Interior hace sobre las redes sociales para demostrar que el Estado tiene un cierto control sobre eso, eran menores de edad. Algunos de los detenidos eran menores de edad. Sí, pero volvemos a lo mismo de siempre. De no conocer una ley no te exime de cumplirla. Ya, en este pero caso es lo un mismo. menor no es responsable legal de sus actos, igual que un mayor de 18 años, que no es igual. En ese- Si a este señor su hijo le quita las llaves del coche y tiene 15 años y se pega un golpe por ahí, no es igual de responsable que alguien que tiene un carnet de conducir. Yo empezaré a creer en las redes sociales el día que se expida un certificado de ciudadanía digital, aparejado a un DNI, a una dirección física, a un nombre y apellidos. Ese día me empezaré a creer que las redes sociales son de verdad para que todo el mundo opine e interaccione. Mientras tanto no me lo puedo creer porque sirven para muchos intereses bastardos que no llegamos a conocer. Pero para eso está también la IP y te la tienen Sí, controlada. pero la IP sale cuando hay una denuncia previa, cuando va la policía o la Guardia Civil a buscar a un señor o una señora. Pero antes no. Mientras tanto, alguien puede estar siguiendo a alguien en Twitter con la confianza de que está expresando libremente Sí, sus sí, eso opiniones también. y De es hecho, un esbirro de un partido político, de una empresa. Bueno, o de de hecho, Dios hay sabe. perfiles falsos. pero te pasa igual que si es que cuando tú lees si escuchas a un tertuliano o lees a un columnista, también también hay muchas ocasiones en las que piensas que puede ser como Pero tú pone dices. su nombre, su cara, sus apellidos, el medio para el que trabaja, todo su Detrás de un historial perfil de detrás. Facebook y de un perfil de Twitter, ¿debería haber un nombre y un apellido? Debería. En la línea de lo que dice Debería. Ricardo. Pero claro, eso Para ya... que yo le pueda decir a Ricardo si me gusta o no me gusta Ojo, lo Rosa, que él dice y hago él me una lo pueda precisi- decir hago a una mí. precisión ahí. La opinión no es que valga más porque tenga un nombre y un apellido. No vale más. O sea, al final, No, pero sabemos si quiénes Mariano somos. Rajoy se levanta una mañana, ha propuesto una determinada ley o medida, o ha dicho una frase, y tiene 500.000 comentarios negativos, aunque la cuenta se llame lo mejor de Twitter o el amigo del chiste, no deja de ser un comentario negativo. Se podría llamar Pedro Pérez Fernández, pero se llama el amigo de Twitter. Es decir, el comentario negativo está ahí, por tanto no vale más, pero tiene mucha más credibilidad cuando tiene un nombre y un apellido y un DNI detrás, cuando tiene un certificado de ciudadanía digital detrás, ¿vale? Y esto lo enlazo con el tema de los menores. No sabemos, los menores que hay metidos en las redes sociales no deberían estar ahí. Es que no deberían estar. Y hay un cierto descontrol sobre eso que nadie les pide cuentas ni a Twitter, ni a Facebook, ni a Pinterest, ni a nadie. En el sentido que hablaba yo de que no tenía consecuencias, yo me estaba refiriendo a que no salvemos, ¿no? Digamos, el listón de la ley, sino dentro de la ley. Quiero decir, yo puedo decir que eres el más feo del mundo y no tiene más consecuencia que tú me respondas y demás. Incluso no te podría demandar. Exactamente.
no la ganaría la demanda, pero bueno, tú podrías hacerlo porque además ya lo dejaríamos en los juzgados, ¿no? Si seguiría siendo el más feo del mundo por muchos años, ¿no? Estarías muy cerca. Además es que la razón, no estaríamos muy alejados, ¿no? Pero a lo que llevo, hay que tener en cuenta que quien está escribiendo, quien está haciendo con el tuit está dentro de su espacio vital, de su comodidad, de su seguridad y se siente resguardado para poder hacer detrás de una pantalla una interacción con algo que tiene luego una trascendencia enorme, pero que en un momento dado, yo siempre lo digo, antes de escribir y demás, o antes de darle al enter, vuelve a leer todo lo que has escrito, que a lo mejor puedes haber metido una barbaridad, y eso es algo de que los profesionales lo hacéis, os tenéis vuestra autorregulación, autocontrol y demás. Eso lo hacemos y aún así nosotros a veces también metemos la pata. Pero es que la gente no tiene por qué hacerlo eso, no lo hace y además no tiene consecuencias. Es decir, muy difícilmente tú puedes decir, pues me parece a mí que este fulano o que esta fulana, o me parece a mí que, o es que ha hecho o que ha dejado de hacer y no sé qué, no sé cuántas. Porque a lo mejor esa persona no se entera, es decir, no está dentro del círculo, con lo cual se infla la bola, con lo cual no tiene más consecuencia que al cabo del cierto momento te vas por Guadalajara y te va diciendo todo el mundo, pues sí es verdad, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué dices sí es verdad? Hasta que te dicen que es verdad, que eres el más feo del mundo, ¿no? Y no te has enterado que has sido nominado para ello. Vamos a cambiar de tercio, a dejar el ejemplo de Manolo sobre Ricardo y nos vamos a unos minutitos de publicidad y enseguida estamos de vuelta, no se vayan. Y ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando el uso o el abuso, el buen uso o el mal uso que se hace de las redes sociales y el punto que se puede jugar entre la información y el rumor, dónde está la línea y dónde se debe parar. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, del grupo de Santi, de No eres de Guada, sino porque este grupo ha dado un paso más y... El grupo ha pasado de lo virtual a lo físico. ¿Qué es lo que hacéis para todas aquellas personas que no lo sepan? Pues en el grupo se hace normalmente una semana, a la semana una quedada, desayuno terapéutico, y luego se van haciendo pues muchísimas cosas. ¿Desayuno terapéutico? Sí, desayuno ¿Qué terapéutico. es un Todos los desayuno viernes por la terapéutico? mañana se hace una quedada, se pone en el grupo y el que quiera va, se pone en el bar que se suele hacer, siempre son bares distintos y se va a desayunar. Ahí se echan unas charlas, unas risas, el que tiene más tiempo se queda y el que no, pues se tiene que seguir trabajando. Y luego se han hecho pues muchas cosas solidarias, en el tema de vermú solidarios, tú llevabas 1 kilo de comida y una caña. Se están organizando varias cosas y de infinidad de cosas. O sea, tienen muchas cosas pensadas, o sea... En esos momentos en los que los miembros o aquellos que pueden de este grupo de Facebook os veis y habláis, si hay alguien que dice una barbaridad o hay alguien que hace un comentario que genera polémica, ¿entre vosotros os decís algo? Se le puede recriminar, siempre con educación. Oye, te has pasado diciendo esto. O sea, que eso sí... ¿Se ha hecho? Sí. O sea que... Seguimos hablando de temas que tienen que ver con redes sociales. Antes hablaba Ricardo del Deportivo Guadalajara. El Depor también estaba invitado a venir a esta tertulia, pero no ha podido venir. El Twitter del Depor tiene, lo voy a leer, 114.983 seguidores. ¿Realmente todos los seguidores reciben todas las noticias que salen en el Deportivo Guadalajara? 114.983. No solo eso, sino que a mí me cuesta digerir esa cifra, me parece altísima. Creo que todos recordamos el episodio de Rajoy con la compra de bots, o sea, de seguidores falsos para, en un momento dado, equipararse a Pablo Iglesias, que en aquel momento... o sea, realmente... está calculado un porcentaje del número de robots que siguen a determinadas cuentas. Por tanto, tampoco es para guiarse el número. Es que casi no hay suficientes personas con Twitter en esta provincia, ni afines al Deportivo Guadalajara en el mundo entero como para... Pero creo que también hay mucha confusión con la cuenta del Deportivo Guadalajara de México, etcétera. Pero es verdad que la cifra es muy alta, que es muy llamativa. Pero tienen muchos seguidores. Pero es mucha menos pegada real que eso, ¿no? Pero vamos... Simplemente... Yo quiero hacer un apunte a lo que ha dicho Santi, que de todo lo que podamos hablar aquí, la mejor parte que puede tener una red social es convertirse en una red real. O sea,
a mí de todo esto que está contando me parece la parte buena, me parece lo fantástico. Que la gente al final acabe viéndose las caras, que la gente al final acabe conociéndose, tomando café juntos, saliendo a comer, o la quedada que hicieron en ferias, o muchas cosas. Esa me parece la parte buena, la parte insustituible de verdad. Lo demás es un mero soporte. La necesidad de interconectarse los seres humanos existe desde la cueva, después vinieron los buhoneros, la imprenta, las señales de humo, el teléfono, el telégrafo, todo. Es decir, las redes sociales no han inventado nada, han inventado la multidireccionalidad en los mensajes, eso sí lo pueden haber inventado, pero la intercomunicación no la han inventado las redes sociales, y que el día que se acaben, que de verdad espero que se acaben, que creo que seguirán existiendo las interrelaciones personales, que son mucho más importantes que las virtuales. Pero también lo han potenciado, ¿no? No sé, quiero decir... Tú no sospechas de una pareja, se conocieron por internet, no sospechas de esa pareja, o sea, quiero decir, ¿cuánto tiempo le das antes del divorcio? Cuando dices se conocieron por internet. Pero cada vez menos, cada vez lo veo más, cada vez se ve más común. Antes era como algo muy, muy, muy extraño, y ahora cada vez yo incluso me acuerdo de programas de televisión en la que iba gente que se había conocido por internet, qué momento, cuando nadie tenía internet. Pero que yo decía, ¿cómo se han conocido si yo no tengo internet? Vale. Pero aparte, potencia mucho ciertas cosas. Por ejemplo, hay una serie de cosas que no se podrían haber conseguido, igual que, por ejemplo, no se hubieran podido conseguir en su momento sin la imprenta, ciertos movimientos sociales que de unos años a esta parte se han conseguido. No sé si se han conseguido, pero sí se han potenciado gracias a las redes sociales. Ha habido una serie de movimientos, por ejemplo, hay movimientos en Estados Unidos, o el propio movimiento del 15M, son movimientos que creo que han crecido y que se han potenciado gracias, en parte, a las redes sociales, y es algo que era complicado controlar y que antes no se conocía. Tú decías antes, hay algunos momentos en los que el Ministerio mete un poco mano en Twitter. Yo creo que también es algo que, igual que preocupa a los periodistas, preocupa también a ciertos grupos de poder que no pueden terminar de controlarlo. Yo creo que sí. Yo creo que no, creo que ahí te equivocas. O sea, si a los grupos de poder les preocupase tanto Twitter, o les preocupase tanto Facebook, que de hecho ha habido algunas revoluciones, Egipto, que recordamos que ha tenido un papel muy activo en las redes sociales, creo que sirven de válvulas de escape. Y esa es la parte en la que, bueno, de alguna manera se deja que estén ahí, ¿no? Ya veremos a ver con el paso de los años. Por ejemplo, el otro día escuché una noticia y me pareció sorprendente. Además, cuando me dijeron para venir al programa, lo recordé. El otro día se cortó Twitter y Facebook, además solamente Twitter y Facebook, porque imagino que no hay suficiente gente en el resto de redes sociales en Turquía. Qué momento tan glorioso. En Turquía. Se cortó en Turquía durante, no sé si fueron 12 horas, fueron 24 horas, porque se había sacado una medida por parte del gobierno y tal. Tan controlado, en parte lo tienen controlado, como todo. Como todas las cosas siempre tienen su parte de control. Bueno, pero aparentemente hubo otra causa también, que era la aparición en redes sociales de una foto de una decapitación. Entonces, si las redes sociales no tienen el suficiente autocontrol como para que ese material, que no aporta absolutamente nada más que morbo... ¿Y no las has visto en la televisión? ...aparezca publicada? Yo, afortunadamente, no. También es que veo poco la tele. ¿Vale? Pero también ha salido. Entonces, al final te da un poco igual tenerlas en un sitio que en otro. Pero yo creo que, en parte, se cerró y yo creo que, en ese caso, fue una excusa del gobierno turco para que no hubiera ciertas críticas sobre el gobierno en ese momento. Manolo. Yo creo, y lo habéis dicho, que es la comunicación de los pobres. Eso sí que es cierto. Y tiene su valor en sí, en tanto en cuanto, que eso lo dejamos mucho, en cuanto a su carácter masivo, de tratamiento, o sea, de informaciones y de recepciones, de poder llegar y de poder salir. El caso concreto del último presidente de Estados Unidos, que estaba perdiendo las elecciones, y a través de los perfiles y de las opiniones que se iban trazando, etcétera, etcétera, se sacaron perfiles, y en cada estado concreto tenía un perfil determinado que iba variando según lo que las redes sociales iban dando, que querían allí. Fue determinante para que tengamos un presidente de Estados Unidos. Eso tiene valor. Te apostillo una cosa ahí un poco preocupante también, ¿eh? Hombre, claro, claro. Si tiene varios perfiles en función de lo que esté pidiendo en cada estado para conseguir ganar las elecciones, a mí me preocuparía tener un presidente con tantos perfiles. Prefiero uno que tenga un buen frente. Sí, eso es lo que tú y yo preferimos, pero ya, cuando tienen que ganar las elecciones, no me vas a decir que lo que hemos oído de los distintos... Me parece una buena estrategia, pero con un mal fondo. Exactamente. Pero bueno, no tenemos más que oír los... no perfiles, sino
en presencia, a viva voz, en el Congreso de los Diputados, todo lo que hemos oído antes de las elecciones o antes de... Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, Y lo que ¿vale? nos queda. Y los resultados, y todos sabemos decir, pero por el amor de Dios, ¿cómo no hay más Pinochos aquí en el... ¿vale? En fin, lo dejamos ahí. Pero lo que yo sí que quisiera también, decir es que es uno de los medios de comunicación que la autoridad, el poder, tiene para poder comunicar con el resto de la gente, que no hay que perderlo de vista, ¿vale? Es una forma de incidir, una forma de controlar y una forma de opinar y meter esa opinión dentro de esta información para pobres, digámoslo así. Pero no hay que perder, y eso querría sí que a lo mejor tú que tienes más información sobre el tema, nos hablaras de el poder y el valor de toda esa información. Es decir, vamos a ver, es que eso tiene un poder enorme y eso estamos hablando que se puede utilizar de buenas maneras para un ORG.tal salvar las ballenas en el Ártico, o podemos hablar pero también tiene otra parte distinta, que es la parte crematística, económica, de negocio, que como tal todo vale, y que sé que tienes algún dato que tenías y que querría preguntarte. Un dato que a mí me parece, o sea, el valor bursátil de Facebook, 215.000 millones de dólares, solamente 4 empresas en el mundo, Apple, Exxon, Google y Microsoft, curiosamente 3 de ellas tienen que ver con la tecnología, y que tengan tangibles solo Apple y Exxon. Es decir, en cualquier marca que pensemos ahora mismo, Ford, Coca-Cola, McDonald's, cualquiera que tenga un tangible, American Airlines, que tendrá 200 aviones volando ahora mismo sobre el planeta, vale menos que Facebook. Es que es una cosa que me produce tal sorpresa, que creo que hay una segunda burbuja.com a la vuelta de la esquina. Yo recuerdo Terralicos, era un gigante en el que se invirtieron 12.000 y pico millones de dólares y que se acabó mal vendiendo 5 años después por 100 millones, después de que la acción pasase de un valor de 100 y pico euros a, no sé si 11 a última hora, o 2 y pico. O sea, eso es gente arruinada, ¿eh? Eso son, hablamos de las preferentes o de la Finsa o de muchas cosas que han arruinado gente. Esto también arruina gente. Estas burbujas también arruinan gente. También ese pool en los ahorros de toda una vida de un señor de Wisconsin que ha metido ahí todo el dinero que tenía, ¿no? Entonces, lo que me causa perplejidad es que una empresa que no ha creado nada más que un código que se escribe entre 3 informáticos universitarios en un par de días, hoy tenga un valor de 200.000 euros por el hecho de que tenga, no sé, 2.000 millones de usuarios, dice que tiene. Me parece increíble, porque el tangible es nada. Pero hay una cosa que a mí, desde luego no tengo el dato, me gustaría saber y desde luego lo voy a investigar después de esta tertulia de conversación que hemos tenido. Y es precisamente, ese valor responde a un hecho que es la facturación. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de que es un intangible, pero sin embargo se está facturando. Y se están facturando cantidades importantes. Yo soy usuario de Facebook en esta cuenta y recibo una nota diciendo, si quiere usted conseguir 80 usuarios más o 90 usuarios más, ponga X dinero. 12.000 millones de dólares de ingreso en 2014. Quiere decir que su valor bursátil le llevaría 20 ejercicios. Es lo que indica el hinchamiento de esa burbuja tecnológica. Claro, sí, cualquier empresa que facture casi 20 veces menos o 17, 16 veces menos del valor bursátil que tiene, obviamente está inflada. No, en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, eso es una burbuja tremenda la que hay y que, bueno, es que se juega con el espíritu humano. O sea, la ambición humana de hacerse rico hombre, por favor, estamos en el mundo que todo el mundo puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, ¿no? O presidente de España. Solo uno cada vez, eso es lo que se olvidan decir, ¿no? Pero hombre, por favor, si a ti te dicen que te van a vender... Todo el mundo no. Te van a vender aquí un papelico ahora que vale €1, pero que dentro de 4 días van a ser... Pues hombre, la lotería, ¿no? Si es que es más fácil eso que no cogerle ¿Y no compraban antes ese mismo papelito del ferrocarril Mataró-Barcelona? Claro, pero tenía un tangible. Ya, entonces Ricardo... ¿Cuál es el tangible? Como periodista... No, espera. ¿Cuál es el tangible de Twitter? Los usuarios. Pero dame 5 segundos. Son los usuarios, como periodista, los usuarios activos. Como periodista, tu trabajo, como no es tangible, no vale nada. No,
Hombre, tú tienes un periódico o un canal. No, pero si no tienes, pero si tú no lo aquí tienes, hay si un tú canal de televisión con una audiencia, pero eso es un tangible. Claro, y la Tú audiencia tienes- y la audiencia que tiene Facebook. Bueno, Si perdona, ahí mismo acaba Ricardo, en ese yo estoy viendo focos, estoy viendo Sí, aquí, sí. estoy viendo cámaras, estoy viendo monitores. Sí, y no te- Twitter y tiene una nave con 20 programadores o 50 o 100, ahora tendrá muchos más. Pero te empieza parece poco? en un garaje, no crea nada más que un no, código, ¿cómo? vuelvo a Pero, repetir. ¿y qué te- y te pa- y- Hace pero, 12 años por favor, oí que juntas a letras, gurús igual que yo. del marketing decir que en muy poquito tiempo no íbamos a ver apenas locales comerciales en la calle. Que, por ejemplo, servicios como las agencias de viajes iban a desaparecer. Yo sigo viéndolas. Halcón Viajes teniendo oficina, muchas otras siguen teniendo oficina. Y iba a desaparecer todo, se lo iba a tragar todo Internet. Las redes sociales, yo veo que son una gran amenaza para el periodismo. Creo que son una moda pasajera. Espero, de verdad que lo espero. Yo creo que eso es una visión de miedo hacia algo nuevo que seguramente Bueno, no nuevo, sea... si tiene 10 años. Ya, pero sigue siendo nuevo. No. Sí, sigue siendo muy No, nuevo. no sabemos el potencial que tiene, porque los datos que da Facebook o que da Twitter puede eso que un día mismo, tengan sí, 300.000 pero sí. millones de usuarios. Pero si no sabemos Porque- el poten- si no porque sabemos aunque el solo hay poten- 7.000 millones de personas en el planeta, pero entonces- llegará un momento también que... no sabemos el potencial. desaparecer los periódicos físicos. Claro, si no sabemos el y potencial... están en ello, ¿eh? Sí, pero si bueno. no- claro, pero si no sabemos Lo el decían a la vuelta potencial de es la que es esquina. nuevo. Y por otro lado, tú decías que no tiene ningún valor. Nosotros nos dedicamos a juntar letras. Entonces te quiero decir, si lo suyo no tiene ningún valor, te estás tirando por tierra lo que nosotros hacemos, que creo que al final... No tiene ninguna sí, infraestructura. Que tiene la misma infraestructura infraestructura la que puede tener infraestructura es un periódico online. que la infraestructura es tu ADSL, La que mi- te lo pagas tú, Claro. tu ordenador, que te lo pagas tú, Sí. y tu materia gris, porque Y eres cuando- tú el que vale, mete los y contenidos. vale, y cuando es que tú- ni siquiera tienen sí, un equipo de pero redacción que mete y los cuando tú contenidos. lees un periódico, Los metes tú. pero cuando tú lees un periódico en internet, Sí. ¿qué infraestructura tiene? ¿La A pones lo tú? mejor el país tiene 700 periodistas Y, en nómina, ya, ¿te y, parecerá poco? cuántos O trabajan 500. ¿Y cuántos trabajan en Facebook? Es que, te quiero decir, el asunto es que... Pero no ponen creo- el contenido, solo ponen el código. ¿Y te parece ¿Tú te po- imaginas te un parece avión po- que pilotases tú? Sí. ¿Te fiarías de un avión que Pero- pilotase yo como usuario? Pero, ¿y ¿Quién te- sabe pilotar? Y te Ese. parece poco. ¿Te fiarías de Pero- eso? Yo no. Sí, pero ¿te parece poco que te ponen el medio para que tú puedas hablar? Te quiero decir, por un lado está el que tú hables directamente, pero que te pongan el medio para que tú puedas hablar, me parece ¿Qué le algo pasaría a espectacular. Facebook o a Twitter si de repente todos los usuarios un día decidieran que no escriben nada? ¿Y qué le pasaría a un periódico si al día siguiente la gente decide que no quiere leerlo, como está pasando? Pero, Bueno, mismo. pues, Si es eso que es lo lo que mismo. me Pero causa sociales, tristeza es que es lo como mismo. periodista. Sí, pero es es lo lo que te estoy mismo. diciendo. Si el que sea inexorable que eso pueda pasar, hasta ahí lo puedo digerir. Otra cosa es que déjame que me produzca tristeza, Sí, Ricardo. pero si no es que O te sea, produzca tristeza, me la produce. a mí ¿qué también me quieres la que te produce, diga? pero no Es quiero- que hasta ahora, tú eres periodista igual que yo, ni la radio se cargó al periódico, ni la televisión se cargó a la radio, ni Internet en un principio se cargó a la televisión. Todos convivían y iban repartiendo una cuota de mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora No haga- mismo da la sensación de que las redes sociales se van a tragar a Pero los ento- medios de pero- comunicación. pero entonces, ¿qué Y hacemos? esto ¿No además, avanzamos? perdona que te diga, pero porque es una gran pérdida para la sociedad. O sea, creo que Pues en a el lo mejor siglo ellos no lo ven XX como tanta los pérdida. medios de comunicación tradicionales, lo que conocemos como medios de comunicación tradicionales, han servido muchas veces para el servilismo de los políticos, pero otras veces han servido para denunciar abusos. Se cargaron a Nixon, Pues lo hicieron mismo- muchas pues otras lo- cosas. Yo creo Entonces, que en parte eso- lo mismo que pasa con las redes sociales. no, Por un es lado que- sirve creo para... que Vamos sí, a darle para la eso. palabra a Santi. Yo creo que se puede convivir entre las redes sociales y el periodismo. Yo De creo hecho, que hay, además hacen en, las las mismas redes, cosas. en las redes sociales hay mucho periodismo. Y que además hacen las mismas cosas. Pero cuidado, que no es lo mismo. No, No, no hay que No es lo confundir. mismo. No es lo mismo, pero No hay es que ¿Me vais a confundir. permitir? Pero es No hay igual, que es igual que la Que tele- no es lo Hay una mismo. cosa que Claro. es profesional y otra Opinión, cosa que es una opinión comentario, Pero algo que alguien Completamente. ve Yo y creo comenta, que- como se puede creo que hoy comentar. por hoy- Un Una cosa momento, son Ricardo. una cosa Que sería se puede comentar y otra comentar cosa es, pues, y cuando, otra cosa es cuando un periodismo. periódico lanza una noticia en una red social. También habría que saber diferenciarlo. Claro, pero es igual que, por ejemplo, dices, no es lo mismo, y es totalmente cierto, pero es lo mismo que una televisión. No es lo mismo cuando tienes un programa como este, en el que estás dando información, o por lo menos estás dando opinión, Estamos dando opinión. que cuando estás poniendo, por ejemplo, una película. La película tampoco es... Eso es entretenimiento. Claro, claro, pero es son cosas diferentes. Entonces, no todo lo que hay en redes sociales tiene que ser periodismo o tiene que ser opinión, puede ser entretenimiento y pueden ser muchas cosas, porque yo lo veo como un medio de comunicación. Seguramente que hay un problema que es que no lo gestiona gente a la que le paguen por ello, entonces tenga una responsabilidad. Esa responsabilidad no la tiene. Pero yo creo que tiene los mismos puntos a favor y los mismos puntos en contra
Lo que pasa que, igual que pasó cuando nació, yo creo que está pasando prácticamente lo mismo que pasó cuando nació la televisión y estaba la radio, que la gente que trabajaba en radio dijo, "Uf, nos van a comer, aquí no vamos a poder seguir". Pero no está pasando ¿Qué lo pasa? mismo, Disculpadme ¿sabes? antes de que se nos termine el tiempo. ¿Qué pasa cuando utilizar Facebook, utilizar Twitter, utilizar WhatsApp se convierte en una adicción? Porque desgraciadamente hay estudios y hay profesionales que ya están llamando la atención por menores y por personas que están literalmente enganchadas a sus teléfonos y a sus tablets. Y no es poco, o sea, no es una barbaridad que digamos que hay bares, hay locales en los que tú vas, hay gente que está cenando, dos personas en una mesa y cada persona está con su teléfono y Eso no de se todas hablan. formas, cada uno es libre de ahorcarse con la cuerda que quiera, es mi opinión. Pero sí me preocupa el tema de menores, y mucho. Porque además, yo una tendencia que me deja alucinado es que la gente publique las fotos en Facebook, por ejemplo, o en Twitter de sus hijos, ¿no? Como si fuéramos propietarios de ellos. Yo es que no soy propietario de mi hija, soy su tutor legal y precisamente por esa razón no publico fotos de ella en las redes sociales, porque es una menor. Y a lo mejor cuando cumpla 18 años me dice, ¿qué hiciste, melón? Entonces, para evitar eso, como no soy su propietario, no publico fotos de mi hija. Observo con mucha perplejidad que hay niños de 14, 15 años que funcionan ya en redes sociales, no solamente en Twenty, que es una red como definida para adolescentes, sino en Twitter y en Facebook, viendo contenidos que se pueden ver de alto voltaje, chistes verdes, violencia, sexo, etcétera. Entonces, esto me parece que merecería una regulación exhaustiva por parte de los poderes públicos, no además en un país, sino a nivel internacional. De ahí el hecho de que hubiera que tener una ciudadanía digital para participar en las redes sociales en la que quedase claro que eres un mayor de edad. Porque, repito, de los menores no somos dueños, somos en todo caso tutores. Santi, ¿qué opinas? Opino lo mismo que Ricardo. Tiene que haber un poquito más de control, sobre todo en el tema de los perfiles. ¿Tú crees que la gente es consciente de todo lo que sube? Esto No. de publicar, de jugar a ser estrella y Hay gente subir que tu quiere vida protagonismo, a hay cada gente que momento, sube- jugar a salir en la prensa del corazón, es convertir tu recíproco. Facebook pero es que, como Rosa, prensa No del saben, corazón. muchas veces tú ahí dices, oye, quita esta foto, o te mandan un privado, quita esta foto, si la tienes ya en Facebook, es pública, ya no me puedes denunciar. Luego ya está el tema si tú la quieres quitar o no, ¿entiendes? O sea, que eso tendría que tener un poquito más de control, eso sí. ¿Qué opináis por este otro lado? Que se te Ricardo? rompa Instagram justo cuando te vas de vacaciones y no puedas vacilar al resto de la gente con tus No vacaciones. puedes poner los pies al lado de la playa, ¿no? Que es que si no Y pones el los dato pies... fundamental pero para es la que humanidad, ver tus pies... Principalmente con- porque si tú no pones los pies en la playa es que no has estado en la playa. Efectivamente. Y tú lo sabes. Yo lo sé, Es algo... Yo no he estado en la playa Es algo- nunca. porque- hombre, es algo completamente científico que se sabe. Pero además, ese momento, si tú no lo puedes publicar y no se entera el resto de la gente que tú has estado ahí, entonces ¿de qué vas a vivir durante los próximos 3 meses de tu vida? Va a ser muy complicado. Entonces, Por ejemplo, yo estuve, eso- estuve en Estados Unidos y no podía publicar las fotos. Ese momento de rabia de estar que no comiendo, estuviste. estar comiéndote esa hamburguesa así, decir, y no lo están viendo, ¿sabes? No puedo rebozárselo. ¿Barajaste en algún momento la posibilidad de hacer un álbum después y enseñárselo a tus amigos? No. Sí, sí, está hecho. Necesitabas una Está hecho. audiencia Está- mayor no, y de desconocidos, sobre todo. Que es fundamental, que te hayan principalmente, bañado. no, de desconocidos no, sino no de amigos cercanos, sino de esos conocidos que no te conocen tanto y que esa gente que se muere de envidia cuando te ve. Eso es lo que necesitas. Manolo. Hay un factor que es importante saber y es el de la adicción, la adictividad. Todos tenemos conductas más o menos adictivas, más o menos, y somos humanos y en ese sentido nos refuerzan nuestros... Pues calcular de qué manera puede reforzarse su yo, aquella persona, digamos, minusvalorada, etcétera, etcétera, y que puede verse reflejada en un montón de me gustas, opiniones y demás, ¿no? Y cada vez que marca y pone algo, él se ve reflejado, se ve retroalimentado con una retroalimentación positiva, para él es me gusta y tal y demás, con lo cual cada vez más va haciendo, se va enganchando a ese tema, porque es muy adictivo, eso es verdad. Estoy de acuerdo contigo que para los pequeños y los menores habría que controlarlo y habría que controlarlo bastante, pues porque esa misma falta de formación lógica por la edad puede llevar a casos complejos. Hombre, yo os digo que ya cada vez más en psiquiatría y en psicología cada vez más se está especializando porque eso va a ser un problema en su momento y en su tiempo.
dentro de lo lógico que es la libertad humana de poderse, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Pero sí es lo que hemos hablado antes, yo estoy en casa, acabo de comer tranquilamente, lo primero que tengo que hacer, naturalmente, antes era la siesta, ahora es coger el Facebook, porque mientras estaba comiendo a lo mejor ha podido haber algo, ¿no? Igual en esa hora ha pasado Igual algo en esa vital. hora ha pasado algo vital, ¿no? O lo primero... Lo ves con las notificaciones. Claro, por las notificaciones. mañanas mientras te estás lavando los dientes estás con el... ¿vale? Pues porque Quita mucho eso sueño. que sí, o por Quita las mucho noches, sueño y ¿no? mucho tiempo libre. Bueno, pues eso se llama adicción, ¿vale? Y el ser humano es adictivo por naturaleza y eso ocurre y es así. Por otro lado, tiene también el complejo de, bueno, las personas es que se quieren ver reflejadas porque es que sacabais muy pocas fotos. Los periodistas, Sí, simplemente era de tal. Entonces se ve ahí, Contábamos demasiado se ve y se veía menos. personaje de la noticia, ¿no? Sí. Mis pies en la playa de, por el amor de Y Dios. además eso no era noticia de portada, solamente Claro, iba a y la aquí- tercera página. Claro, de tercera página, y aquí lo tienes, noticia de portada, Sí. y eso es importante. Ese es un factor que habrá que mirar y que desde luego tiene que evolucionar. Creo que desafortunadamente es un fenómeno que nos vamos a tener que aguantar y que vamos a tener que estar con él. Y que bien usado, hemos dicho que tampoco es tan negativo, puede ser hasta muy positivo. Y ahí ha habido un momento antes que lo hemos dejado con 3 el minutos tema, nos quedan, con el señores. tema del valor. El tema del valor. Yo os digo de verdad, el mayor diamante del mundo me parece que es una pelota así, de este que vale, yo que sé, 45 hospitales, o 50 hospitales, o 200 hospitales. Pero eso se deja aquí encima de la mesa, le coges con el vaso, le haces así y ya no existe. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que le da valor a ese pedrusco concretamente? Pues la necesidad que tienes de poseerlo y el que solo haya uno. ¿Vale? En este caso concreto, esa necesidad se ve cubierta, es decir, la necesidad de poderlo hacer se ve cubierta y son cientos, son decenas de millones de personas las que lo pueden cubrir, con lo cual ese valor tan pequeñito de que mi cuenta es 1 céntimo, lo que yo proveo, si es que llega como receptor, pues queda multiplicado por ese valor artificial que muchas veces, bueno, como los economistas nos podrían decir, habría que hablar mucho del tema, ¿vale? De manera telegráfica, una frase como conclusión. Redes sociales sí, pero con mayor regulación y que en ningún caso pueden ser sustitutivos del periodismo. Jamás, bajo ningún concepto. Santi. Una red social pues, que es un escaparate y que puede ser compatible con el periodismo y con la televisión. Yo no regularía las redes sociales porque seguramente que en el momento que se regule... ¿Cómo se ve que no tienes hijos? Entiendo lo que decís de los hijos, entiendo perfectamente y entiendo la idea, pero yo creo que el momento en que se empieza a regular algo pasa estilo Turquía, pasa estilo China, cerramos Google porque no nos interesa, porque entra gente de otro lado. Bueno, regular no es cerrar. Sí, pero quiero decir, una vez que regulas... Las leyes existen. Sí, pero normalmente metes más mano de la que hace falta, ¿sabes? Yo creo, no sé, yo creo que siempre, en una cosa como esa, siempre intentas cortar un poco más de lo que puedes. Un poco más de lo que a mí, por ejemplo, me gustaría. Manolo. Para mí yo creo que es una herramienta, tiene muchos peligros, problemas y sobre todo lo que hemos estado hablando ya de la adicción y demás. Como todas las herramientas, como todos los medicamentos, se pueden usar bien o mal. Afortunado o desafortunadamente el tiempo nos lo dirá, tendremos que acostumbrarnos a ello, no es un fenómeno pasajero, esto seguirá para adelante. Otra cosa es la cuestión de bursátil, porque es que está muy íntimamente ligado con el ser humano, con la necesidad de expresión, de que te escuchen y además reforzar tu propia identidad, tu propio ser y sentirte valorado en un momento concreto en esa cosita que hay ahí, pero que tiene una retroalimentación inmediata. Pues muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Gracias por vuestras opiniones, gracias al grupo No Eres de Boada Sino y a todos los usuarios, a todos los seguidores a los que hoy representas tú. Y también a toda la gente maravillosa que hay detrás de Geoparque, de sus cuentas de Twitter, de Facebook y del concepto en sí de Geoparque. Muchísimas gracias, Manolo. Y a vosotros dos también, compañeros, gracias una vez más. A ti. A todos ustedes, gracias también por escucharnos. 2 cositas muy sencillas, a modo de nuestra propia conclusión. Nunca hay que confundir información con opinión. Y lo mejor para utilizar las redes sociales es echarle un poquito de sentido común. Buenas noches.